El Talón de Hierro. Hoy hablaremos de la obra de Pacurondo. Sus libros y poemas siguen atravesando las emboscadas del tiempo y conmueven a las nuevas generaciones. Y para ello tenemos una invitada de lujo, la doctora Fabiana Gracelli. Bienvenida, Fabiana, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, un placer poder acompañarles. Bueno, muchas gracias. ¿Te acordás cómo llegó a tu vida la pasión por la literatura? ¿Cómo conociste autores como Rodolfo Walsh o Pacurondo? Bueno, son como dos momentos distintos porque la cuestión de la lectura más que la literatura vino en la niñez, ¿no? Mi mamá era maestra de primaria, maestra rural, y bueno, íbamos, o sea, mi hermano y yo íbamos a las escuelas donde mi mamá trabajaba, ¿no? Por una cuestión de organización familiar. En una de las escuelas donde mi mamá trabajó, esa escuela muy de la época de los 50, esas escuelas grandes con biblioteca y qué sé yo. Bueno, ahí había, en mi casa no había muchos libros, pero ahí en la escuela sí, y nosotros pasábamos mucho tiempo esperando que mi mamá, reuniones y cosas. Y bueno, ahí empecé a tener contacto con libros y me empecé a llevar a mi casa textos de mitología griega. Uh-huh. Y entré por ahí, o sea, tenía 8 o 9 años y como que me fascinaba toda esta cosa que me pareció. Yo tenía una educación cristiana, en mi casa todos católicos, cómo existía otro modo de ver el mundo y que además era mucho más divertido, porque bueno, estos dioses eran dioses bastante humanizados y qué sé yo. Entonces empecé a leer eso y hay una cosa en el mito que tiene ese fuego de lo narrativo, ¿no? Básicamente el mito se alimenta de esa función que tiene la historia de, primero, reunir personas, segundo, transmitir un saber que tiene que ver con la oralidad, con lo popular, con lo que va de padres a hijos, lo que se transmite en la comunidad. Entonces, eso me sedujo, ¿no? Esa cuestión de la historia transmitida y de cómo ahí había un modo de ver el mundo que no era el que yo aprendía en mi casa, ¿no? Entonces me dio como una diversidad ahí en la manera de comprender la relación en principio entre lo divino y lo humano y después entre, bueno, cómo la cosa del conflicto. Yo creo que ahí me di cuenta que la vida un poco está basada en una tensión que no se resuelve tan fácilmente y que de eso va vivir. Y después, y ahí como que eso me marcó, me pasé la infancia leyendo, eso bueno, te convierte un poco, sobre todo yo viví en un pueblito del este, entonces te convierte un poco en una friki, porque mientras todos están andando en bici, qué sé yo, uno se pasa la siesta leyendo. Y después, cuando estaba como en cuarto año de la secundaria y tenía que elegir qué estudiar, mi mamá y mi papá trataron de disuadirme bastante de que yo estudiara letras, pero la verdad es que no encontraba otra cosa que me apasionara tanto como dedicarme a ver cómo estaban armados los relatos, de qué iba esto, que ahora te lo puedo decir así, pero en ese momento lo sentía, lo intuía, ¿no? Es como lo que uno siente antes de poder verbalizarlo, esto de nombrar el mundo, ¿no? Como en la literatura se nombra de diversas maneras y en esa nombrar se juegan cosas, ¿no? Entonces pero bueno, estudié letra en filosofía y letra entonces, en los 90. Entonces, bueno, era un momento difícil por cómo estaba la facultad en ese momento, quiénes eran nuestros profes y todo eso. Así todo, tuve algunas profesoras que nos impulsaban a pensar críticamente
Entonces dejamos de sentir con algunas de mis compañeras y de mis compañeros que estábamos en una trampa, porque en realidad sentíamos bastante que estábamos en una trampa en haciendo esa carrera, estudiando latín, griego y qué sé yo, desde una perspectiva, qué sé yo, lingüística, que no tenían en cuenta ni la historia, ni los sujetos encarnados, ni qué sé yo, y ahí estudié literatura argentina, pero obviamente en la currícula de la literatura argentina no estaban ni Walsh, ni Urondo. Estaban proscriptos. Exactamente. Ni muchos otros, ¿no? Ni muchas otras. O sea, no había mujeres, no estaba Walsh y no estaba Urondo. Y en esa época yo, bueno, tenía militancia en una agrupación de izquierda. Yo ya me estaba recibiendo cuando se arma una agrupación que se llamaba Sur. Y bueno, y empiezo a tener discusiones que iban por otro lado. Me recibo y me doy cuenta como que tengo que empezar a estudiar de nuevo, porque nada, empiezo a tener lecturas marxistas y toda la formación que yo tenía se disipó en el aire, porque yo ya no podía usar eso como herramienta para pensar la literatura. Entonces ahí fue cuando surge la inquietud de estudiar estos autores que tenían otras poéticas que no iban por el lado ni de la ficción ni de lo lúdico, sino por el lado de enraizar en la historia las palabras. Y bueno, y después de algunos años y qué sé yo, me decidí presentarme una beca de CONICET y propuse como tema para hacer el doctorado algo que en ese momento medio era aventurado, que era tratar de demostrar cómo estos dos, Walsh y Urondo, que eran con los que yo había desarrollado un vínculo afectivo a partir de darme cuenta que esa literatura producida en esa época se daba de patadas con todo lo que yo había estudiado. Bueno, empecé a pensar en algunos términos teóricos que tenían que ver con mis nuevas inquietudes intelectuales, digamos, que es, bueno, los programas ya no podemos pensar solo en poéticas, sino que cuando te metes con estos autores hay que pensar en programas estético-políticos. O sea, porque la escritura está entramada con la praxis. La escritura es una praxis constitutiva de la política en estos autores, ¿no? Entonces puedes hablar de proyectos escriturales, de programas escriturales, y yo encontraba que pasaba algo alrededor del 68 en nuestro país que hacía que escritores que venían con un devenir en relación a cuál era la función del intelectual, cómo los escritores podían acompañar los procesos de radicalización de los pueblos, el horizonte de la revolución como algo posible, y te diría, como dice algunos de las autoras que se dedican a esa época, como una estructura de sentimiento en función de la cual se pensaba la sociedad. O sea, la revolución era algo que atravesaba las subjetividades colectivas, y bueno, y ver cómo algo pasa en torno al 68 en las trayectorias de estos dos autores que los hace confluir en ese programa estético-político, si bien venían de lugares muy diversos. Entonces yo decía, bueno, acá hay algo en el orden de lo colectivo, en el orden de lo histórico, que debe haber producido un clivaje, porque eso también lo podés ver a nivel continental, en relación a los debates. Bueno, en mi caso yo veía que estos dos, que eran dos pesos pesados de la literatura argentina en ese momento, y además referentes políticos de organización, bueno, vienen como de lugares distintos, pero después confluyen en Montoneros, antes en la FARC y después Montoneros. Bueno, hablan de esto del registro de lo testimonial, es decir, una literatura que se nutre no de la ficción o de el proyecto de la novela como digamos, a la manera burguesa de entender el realismo, ¿no? Sino que dicen, bueno, ahora se trata de que las voces de aquellos que estuvieron excluidos de la historia
no en términos reales, sino en términos de la historia literaria, esas voces son a las que les vamos a dar estatuto estético y las que vamos a entramar con las narraciones. Entonces, bueno, ahí tenés a Walsh, que ya venía haciendo Operación Masacre, pero que en la entrevista que le hace Piglia en el 71 dice: yo venía haciendo esto, algo a lo que le llamaba periodismo y a que ahora le llamo testimonio, y que merece los mismos trabajos que escribir un cuento o escribir una novela, porque es una forma estética que es acorde a los procesos sociales de nuestro tiempo. Y paralelamente tenés en la misma época a Urondo escribiendo en el 69 una novela que se llama Los Pasos Previos, que es una novela que juega con fronteras muy lábiles entre lo ficcional y lo testimonial, a partir de experiencias propias de testimonios de otros intelectuales, de hablar del cordobazo, de hablar del seminario CGT, etc. Y después con La Patria Fusilada, que es la primera vez que en Argentina, después de Walsh, alguien pone testimonios organizados en una obra literaria, lo que pasa después de la masacre de Trelew, ¿no? Te invito a retroceder un poco en el tiempo de esta reconstrucción que has hecho. ¿De dónde viene Paco Urondo? ¿Cuáles son sus orígenes, si querés, biográficos o sobre todo de su obra, ¿no? ¿Cómo llega? Él llega a ese momento que vos estás contando ya como un escritor, no sé si consagrado, pero con sus obras, con su trabajo. ¿Podrías contarnos un poco esa faceta de cuáles son sus orígenes y cómo lo has estudiado vos? Bueno, Paco es un personaje muy fascinante porque un tipo muy vitalista, ¿no? Erótico en su relación con la literatura, erótico en su relación con la política, muy por fuera de eso que por ahí suele aparecer, ¿no? En algunas interpretaciones de lo que fueron los proyectos políticos de los 70, esta cosa más ligada a lo sacrificial no. Paco fue muy tempranamente un tipo que apostó a lo colectivo. Ahora les voy a contar como algunas cosas que pueden ilustrar eso. Apostó a lo colectivo y a proyectos que estaban muy relacionados con la vida comunitaria, ¿sí? Y sobre todo con otra cosa que, por ejemplo, ahora desde los estudios feministas o del giro afectivo, desde la sociología de los afectos, que se está empezando a estudiar como un lugar de agencia de los sujetos, que es esto de las amistades políticas como un lugar a partir del cual se gestan cosas culturales, transformaciones, etc. Y Francisco Urondo tiene esa impronta desde muy joven. La primera vez cuando uno rastrea su devenir intelectual, él lo primero que hace es vincularse a Fernando en Santa Fe, ¿no? Vivían en Santa Fe, hijo de profesionales, su papá ingeniero químico, profesor universitario, una familia antiperonista, porque cuando Perón, digamos, hace la abolición de la libertad de cátedra, a uno de los que se organiza y se resiste contra eso es el padre de Francisco Urondo. Entonces crece con toda esa cuestión, pero siempre como que entiende la política vinculada más a esto de juntarse con los amigos en proyectos colectivos. Es amigo de Fernando Birri, que después va a ser un cineasta muy importante, y arman una kermés de títeres y empiezan a hacer eso en el club del barrio, ¿no? Ahí, a partir de eso va como creciendo. Después él se enamora y se casa de una chica que también se dedica a los títeres y empieza una cosa medio de gira. Pasa por Mendoza, anda por distintas provincias
haciendo lo de digamos, la función de los títeres. Pero además, en un momento deciden irse de Santa Fe y se van a vivir a Buenos Aires, y ahí en Buenos Aires otra vez aparece el mismo patrón, ¿sí? Es decir, él conoce, ya venía como vinculado, porque ya venía escribiendo algunas cosas, y conoce a Juan L. Ortiz, y a partir de Juan L. Ortiz se pone en contacto con los que después van a ser los poetas de Zona de Poesía Americana, los que van a armar una revista literaria que se llama Zona de Poesía Americana, que tiene inquietudes políticas desde el principio, ¿no? Y que tiene que ver con una cosa que a mí me parece muy interesante, porque ellos planteaban esto de que la función de la poesía había quedado de alguna manera como atrapada en el gueto de los libros, cuando en realidad inicialmente, o sea, como volviendo a una especie de origen mítico de la poesía era algo que se recitaba en la calle, ¿no? Entonces, exacto. Entonces, como volver a darle a la poesía la cuestión del espacio público, ¿no? Eso era como parte de esa praxis poética. Él se vincula a esta gente, empieza a tener una relevancia, y hay algo que es muy interesante en Paco, que no lo tiene casi ninguno de los poetas de la época, que es que desde muy temprano, o sea, como que nunca estuvo, ni siquiera coqueteó con el Grupo Sur, que era, digo, en términos de campo intelectual, configuraban el centro del campo intelectual, es decir, eran hegemónicos, la revista, digamos, más importante, el Diario de la Nación, Borges, etcétera, etcétera. Eran quienes validaban o no las producciones de otros. Paco siempre habitó los márgenes desde una cosa muy díscola, muy irreverente, y muy convencido que ese era su lugar, ¿no? Disputando, pero no disputando para ser reconocido por ellos, sino para generar una especie de otro centro, ¿no? Que, bueno, planteara que la cosa iba por otro lado, ¿no? Y ahí él genera como cierto prestigio vinculado a esta cosa bohemia y qué sé yo. Y ahí también se vincula con, como pasa con muchos intelectuales de la época, de alguna manera simpatiza con el proyecto frondicista, ¿no? Entonces, cuando van a Frondizi lo convocan a dirigir la sección de arte contemporáneo de la Universidad del Litoral en Santa Fe. Y bueno, ahí como que despliega eso que había venido, toda esta cosa del arte comunitario, la relación entre la academia, el arte y la sociedad, la cuestión de cómo en realidad las obras son colectivas, son singulares, individuales, son proyectos individuales, pero que conversan todo el tiempo con la grupalidad en la que se insertan, con la comunidad en la que se insertan. Y durante esos años, mientras le dura la simpatía con Frondizi, porque rápidamente se va decepcionando, y con el plan Conintes directamente renuncia, entra en contacto con muchos escritores, sobre todo con gente del grupo Contorno, con esa nueva izquierda, ¿sí? Que después a él lo va a llevar a vincularse con todos estos sectores, que después con algunos de esos sectores que terminan en las organizaciones político-militares, y que, de alguna manera en la escena poética de Buenos Aires, sobre todo desde el 65 en adelante, tienen una centralidad, y con la Revolución Cubana directamente logran armar como un polo contestatario directamente. Allí es donde se demarcarían las dos etapas más de las que vos has hablado en tus escritos sobre Paco. Sí. O sea, es la etapa previa a la Revolución Cubana, con toda esta experiencia del arte comunitario, y la radicalización que empieza, exacto, ¿no? Bueno, ¿querés contarnos un poco, digamos, esa radicalización? Por un lado, hacia dónde lo lleva en sus horizontes políticos, pero también cómo él veía que se imbrincaba
ese giro político con lo estético. Bien. Uh-huh. Bueno, ahí el acontecimiento de la Revolución Cubana es fundante ¿sí? Porque a él la Revolución Cubana lo agarra, digamos, militando en el Malena, en el Movimiento de Liberación Nacional, donde ahí estaban León Rossigner, Juan Gelman, bueno, algunos otros, ¿no? Walsh estuvo como cerca de eso, pero estaba más ligado al peronismo de base, otro devenir. Pero allí la propuesta estética de Urondo pasaba por esto de... bueno, además de hacer poesía, en esa época él escribía obras de teatro, ese es un elemento muy importante, y además se acercó al mundo de la televisión y del cine, escribía guiones para novelas, guiones para películas, pero bueno, ya vuelvo a la poesía, pero porque el acercamiento al mundo del teatro es importante por dos razones. Porque por un lado él ahí se pone en pareja con una actriz importante de ese momento y entra como en todo en un mundo de la intelectualidad porteña que estaba vinculada a esta idea de la revolución, o sea, de que frente al fracaso de Frondizi, ¿sí? Y las continuas dictaduras militares, no había una salida por la vía burguesa ni democrática, sino que era necesario, buscar una alternativa que él se empieza a vincular con todo, sobre todo se hace amigo de Piri Lugones, que en ese momento era la pareja de Rodolfo Walsh, y entra como en todo un mundo de debate político donde, no hay salida dentro del sistema burgués. Que en Walsh lo ves también cuando ves las diversas introducciones a Operación Masacre. Él, en los años 60, digamos, ya está diciendo, nunca los condenaron a los que mataron a los obreros en el golpe del 55. Bueno, esto no es casual. Esto tiene que ver con que la injusticia es fundante del sistema capitalista. Y Urondo va haciendo a partir de los debates que se dan en estos grupos donde participa el Malena, el Zona de Poesía Americana, y lo otro que también es importante es que empieza a trabajar como periodista en la revista Panorama. Eso le da toda una serie de contactos que en los cuales, a partir de los cuales, aparece la Revolución Cubana como una posibilidad para irse a formar, digamos, dentro del horizonte de la revolución. Y en el plano de la poética, él está como en un periodo, si querés, más intimista. Hay un libro que se llama Nombres, ¿no? Pero es interesante porque esa subjetividad está atravesada por la temporalidad todo el tiempo, o sea, por su temporalidad. No es que está hablando de una subjetividad abstracta, sino que es una subjetividad, la voz de esos poemas habla pone como en el centro de la escena, los poemas ponen en el centro de la escena una voz que es muy consciente de que aquello que se experimenta como una vivencia singular, nunca es singular, sino que es histórica, ¿sí? Entonces ahí aparecen los amigos, en esos poemas está la huella de la situación social, la huella de las preguntas del momento, es decir, ¿cuál es la tarea de los poetas en un momento de radicalización? Sobre todo porque la Revolución Cubana mostraba que ese horizonte era real, o sea, sucedió, la revolución en Latinoamérica sucedió. Y ahí ahí lo invitan, que es otro de los elementos fundamentales, que lo invitan a él a
a formar parte de la agencia Prensa Latina, ¿sí? Como él venía trabajando como periodista, y ahí, bueno, participa de todo ese grupo que forma Massetti y está en Cuba. En Cuba, exactamente. Y después está en el año 63, ahí vuelve, y después de la muerte del Che Guevara, en el 67, los convoca, viene el Congreso Cultural de La Habana del 68, y lo convocan a él junto con otros a un panel sobre la poesía en Latinoamérica. Y él habla de la poesía argentina. Y en esa esa locución que da en ese congreso, después la podemos ver en un ensayo que él escribe que se llama 20 años de poesía argentina, donde uno encuentra y recupera esas posiciones que tiene allí en ese debate público. Y él dice algo así como que en Argentina la poesía ha sido algo así como un juguete de niños bien, o sea, no todas, sino la hegemónica, es decir, cómo se está refiriendo a Borges, se está refiriendo a Bioy Casares, a Victoria Ocampo, cómo ha sido un espacio de lo lúdico, cuando en realidad la poesía es un elemento de transformación social, porque te permite nombrar el mundo de una manera diversa como la ha nombrado la burguesía, ¿sí? Y plantea esto de que va siendo hora, ¿sí?, de encontrar una manera de decir la literatura, de una manera de que la palabra no es refleje, sino que dé cuenta de los procesos sociales que se están dando en Latinoamérica. Y a partir de ahí dice que lo que se espera del escritor, lo que deberíamos esperar de un intelectual, de un escritor, es lo que hizo el Che, que era médico, ¿sí?, pero que dio la vida por la revolución. Y ahí, en esa posición, se ubica porque el debate venía siendo, de alguna manera, la idea del compromiso intelectual como lo formuló Sartre, es decir, mientras uno en sus obras hable de la injusticia, de la desigualdad, está colaborando a la emancipación de los pueblos. Bueno, acá el debate se empieza a radicalizar, y una fracción de esta familia de intelectuales latinoamericanos, en la que acá Urondo se posiciona claramente, dice: no alcanza con eso. O sea, nosotros tenemos que hablar de la revolución y la tenemos que hacer también. Entonces aparece como esta idea, que él lo dice de una manera hermosa en este ensayo que te digo, que él dice, bueno, ¿qué hace un poeta? Lo que hace es poiesis. ¿Qué es la poiesis? Es hacer, es un hacer. Bueno, la escritura es un hacer que si se queda desgarrado de otros haceres, se vuelve inofensivo. Que si vos te pones a pensar, yo un poco siempre hago ese paralelismo, porque medio que los estudié viendo cómo se iba dando esa confluencia, pero Welch también dice eso, cuando dice, bueno, una máquina de escribir puede ser un arma o puede ser un abanico, la podés usar, para que se vea bonito, o la podés usar como una manera de intervenir en la historia, ¿no? Entonces aparece esta idea de que la literatura no puede ser algo inofensivo, que no hay lugar después de la Revolución Cubana, ¿no?, después de esta radicalización, que además, ya está estamos muy cercano al cordobazo. O sea, yo te digo, esto está pasando en el 68, está un proceso que se anuncia ya concretamente, el pueblo, digamos, en revueltas sociales, y dice, bueno, la literatura tiene que decir eso, pero no solamente decirlo, sino que nosotros como escritores tenemos que hacer posible esa transformación de la sociedad. De allí viene quizás esa otra etapa a la que te referías recién, donde tanto Paco Urondo como Walsh, vos los inscribís en una especie de nuevo género literario, que es lo testimonial, ¿no? Exacto. Y cómo se van a inscribir estas obras de las que hablabas recién, incluyendo,
La Patria Fusilada cumplió hace poco tiempo, el año pasado, 50 años, se ha reeditado. ¿Qué podrías aportarnos también sobre toda esta dimensión que se está revalorizando últimamente de ellos? Mira, bueno, primero, viste, esto es, los dos pasaron muchos años para que fueran editadas sus obras después de la dictadura. O sea, a Urondo, Adriana Hidalgo lo volvió a editar fines de los 90 recién, ¿no? Principio de los 2000, o sea, pasó un tiempo, ¿no? No era solo el programa de la Facultad de Filosofía y Letras. No era solo el programa de la Facultad de Filosofía y Letras. Y eso, bueno, tiene que ver con estos posicionamientos de estos autores. Ahora, en relación a esto del testimonio, que ahí aparece una cuestión que para mí es muy importante, que tiene que ver con quién, o sea, pareciera que la pregunta que está detrás de las respuestas, de los intentos de respuestas, que esto, porque también está bueno decir esto, no es que en estos programas estéticos políticos, estos escritores, y Urondo sobre todo, que no era, si bien parece que era un tipo muy simpático, muy canchero, no era para nada ni severo, ni soberbio, ni qué sé yo, planteaba posibles respuestas. O sea, los tipos de verdad estaban preocupados por qué articulación de la literatura darle que pudiera fugarse del corset de la cultura burguesa. De verdad estaban intentando modos literarios que fueran contrahegemónicos a lo que la cultura burguesa compartimentada, de la división entre trabajo intelectual y trabajo manual, venía canonizando. Eran intentos genuinos y sus programas para mí son respuestas posibles, digamos, se aventuran, ¿no?, a dar una respuesta de cómo eso sería posible. Y en el caso de Urondo, él lo que empieza a ver es que, esto que te digo, para mí hay una pregunta ahí que no está dicha, pero que está el intento de responderla, de qué historias merecen ser contadas. Las historias de quién merecen ser contadas, ¿no? Walsh ya da una respuesta en el 55, o sea, cuando a nadie le importa el fusilado que vive, Walsh le dedica la vida a hurgar en ese basural y a hacer esa investigación, denunciar y contar esa historia, ¿no? Ese gesto, esa gestualidad de esas historias que Walsh lo dice de una manera hermosa, que dice los que son perseguidos, los que no le importan a nadie, los que no tienen historia y tienen prontuario para la burguesía, bueno, esas son las historias, las de los que permanecen rebeldes hasta el fin, las que tenemos que contar, ¿no? Entonces, el programa que articulan es, bueno, estos sujetos, que son los sujetos que sufren sobre sus cuerpos las consecuencias de enfrentar una maquinaria, la maquinaria represiva y opresora de las dictaduras en esos años en Argentina. Bueno, ¿quiénes son? Son los obreros, son los militantes. Bueno, esas son las historias que hay que contar, ¿no? Porque además hay una cuestión ahí que es material, que no es el intelectual como portavoz de una experiencia que le es ajena. O sea, Urondo puede hacer La Patria Fusilada porque está preso con los sobrevivientes de la masacre de Trelew. Comparte la celda porque también es un preso político, ¿no? Entonces, la dimensión de esa experiencia le da otra densidad a la legitimidad de ese relato, ¿no? En los términos en los que estos se venían planteando cuál era la función del escritor, ¿no? ¿Cuál era la función del escritor? Y si vamos a seguir, o sea, ¿de qué vamos a hablar? Si el pueblo se está organizando para transformar radicalmente una sociedad injusta. Bueno, ¿cuáles son las historias que les van a acompañar ese proceso de transformación? ¿Sí?
porque además es muy interesante porque no es, en Urondo la literatura no está pensada como algo, digo, y que es interesante también para nosotros los marxistas en los debates que hay entre base, superestructura, cultura, economía, etcétera, etcétera, que la literatura no es algo que ni refleja, ni es la producción de, sino que el discurso tiene una materialidad y que esa materialidad es constitutiva de los procesos sociales, ¿no? Es decir, el hecho de que vos, Urondo, al mismo tiempo que, no sé, caía preso por tener una casa llena de fierros en una finca en el conurbano bonaerense, ¿no? Dirigir el diario Noticias, ¿no? Y estar escribiendo La Patria Fusilada como consecuencia de haber caído preso por haber hecho estas cosas. Bueno, esa es la situación de enunciación de ese texto. Está no solamente atravesada por las circunstancias históricas, que eso es ineludible, todo texto está atravesado, incluso cuando diga que no, que está hablando de otra cosa, sino que las coordenadas históricas y sociales entran en el texto, ¿sí? Y el gesto de que esas historias que nadie quiere contar, que ese proceso histórico que rodea a la escritura, entre en la escritura, esa gestualidad para mí es lo que hace de esa escritura un testimonio, ¿no? Porque es el testimonio de esas voces que se traen al texto y que, como dicen ellos mismos, me interesan más esas voces que la ficcionalidad, porque hoy, dice él, hoy son más interesantes las empresas revolucionarias, o sea, los emprendimientos, creo que dice algo así, pasa que ahora emprendimiento no suena feo en este contexto, pero los emprendimientos revolucionarios del pueblo que cualquier otra historia, porque tienen una fuerza, una potencia que no tiene otra cosa, pero además los que están contando esas historias forman parte de esos procesos sociales, también como militantes, gente que entiende que el compromiso no se agota en la escritura del texto, sino en hacer de la escritura una práctica que tiene que ver con otras prácticas, que está entrelazada con la práctica de transformar la sociedad, ¿sí? Me había quedado recién un poco pendiente de la primera etapa de él, que vos has señalado también sobre ese periodo que él ya traía, digamos, un carácter de vanguardia, ¿no? Una disposición de vanguardia. Que me preguntaba mientras vos contabas todo eso si veías como una continuidad de eso, como un tratar de, más allá de que hubo un punto de inflexión, qué cosas él toma de su etapa anterior. Quizás también al aferrarse, decir, sí, él radicaliza su práctica, tiene todo este compromiso que estás contando, pero nunca deja de preocuparse porque la forma se cambie, ¿no? Totalmente. ¿Cómo lo podrías desarrollar esa idea que has escrito? Mira, yo por ejemplo con Urondo tengo la idea de que él lo que hace es profundizar algo que aparece desde el principio en su trayectoria, ¿no? Que tiene que ver con esto de ir a buscar las voces de la calle, ¿no? Por eso es tanguera su poesía, ¿no? Y a propósito es tanguera, por eso él conjura en sus textos las voces de sus amigos, o sea, es una escritura conversada la de Urondo, pero es conversada, no es una escritura solitaria, no hay ahí una voz, ¿no? Que está, sino que aparece esta cosa, yo le decía en la tesis como el murmullo de lo social, el murmullo de lo comunitario, el murmullo de la afectividad, de la amistad política, y eso se radicaliza, o sea, empieza a profundizarse y empieza a resignificarse, pero es el mismo gesto, porque si vos pensás La Patria Fusilada, es él con sus compañeros de cárcel, con un micrófono, haciendo una entrevista a los que están presos como está preso él, ¿sí? Y bueno, en un momento, ¿no?, de euforia porque sabían que esa noche les iban a liberar, o sea, Cámpora había
prometido la liberación de los presos políticos, entonces les abren las celdas y ellos se juntan todos en una celda y bueno, Urondo conversa con sus compañeros. Está esa cosa, ¿no?, de lo conversado. Y el tema de los amigos, esa cosa de los amigos que a la vez son compañeros. Y después he encontrado ponerle cosas de Paco relatadas en otro. Hay, por ejemplo, hace 2 años publicó Virginia Giussani, que es la hija de Pablo Giussani, que era compañero en el diario Noticias de Urondo. Contaba cómo, por ejemplo, Urondo los pasaba a buscar en un auto que estaba hecho pelota para ir a no sé qué marcha, esa marcha termina con una represión fuertísima y de hecho medio que presencian la muerte de un compañero, qué sé yo, y ella cuenta cómo primero él les cuenta a los niños con los que iba en el auto, ella era una historia que no oculta lo que pasó, ¿no? Pero que, bueno, es como que lo lava de la crudeza al episodio y después cómo llega a la casa y dice que hay que escribir, o sea, que él tiene que escribir sobre eso y como que se va a hacer esa crónica que después va a salir en el diario. Entonces, viste, eran vidas, ¿no? Esto de que yo te decía, esta característica de las voces de los otros, que Bastín le diría eso polifonía, ¿no? Es fundante en los textos de Urondo. O sea, vos lo ves en La Patria Fusilada, como hay una conversación a partir de la cual se hace memoria, ¿sí? Porque tiene un propósito de memoria ese texto, de recuperar esa experiencia. Y cómo en los poemas aparece esto mismo de lo que escucha en la calle, lo que habla con los amigos, lo que recuerda que el padre le ha dicho. Es como esto, ¿no? Las voces que dialogan y por eso te digo que yo creo que hay una gestualidad inicial que se va profundizando y como que se va diversificando en registros, ¿no? En registros que hacia el final de su vida aparece como lo testimonial, lo que le parece como más interesante, pero que también tiene, digamos, es la práctica de traer las voces, ¿sí? Y reunirlas para nombrar el mundo, para contar esa historia que ha quedado marginada, silenciada, tergiversada. Se cumplen hace poco tiempo 48 años del cruel asesinato de Paco Urondo acá muy cerca, ¿no? Por las calles de Mendoza, emboscados, él, su compañera, su pequeña hija, Ángela, que es la que logró sobrevivir. Y uno se lo trayendo de vuelta eso a la memoria. ¿Qué te parece que ha quedado como legado más valioso, ¿no? Para las nuevas generaciones? ¿Por qué hoy las chicas, los chicos que llegan a la literatura, como llegaste vos, tendrían que buscar en la literatura de Urondo alguna referencia? A mí me parece que el rasgo de la escritura de Urondo que es más interesante, o que por lo menos a mí me seduce más, me apasiona más, es el vitalismo de su propuesta, ¿no? Es decir, esta cosa, qué sé yo, que en las vanguardias poéticas francesas era una especie de consigna, hasta cierto punto podríamos decir un tanto despolitizada, y que acá tiene otra dimensión, que es esto de que el arte y la vida se llevan en un mismo cuerpo, ¿sí? No es que el poeta es poeta un rato, ¿no? Vive por otro lado, milita o no por otro lado, sino que encarnamos, ¿sí? Encarnamos esa práctica que somos, ¿sí? Entonces hay un vitalismo en el legado que para mí está en ese poema hermoso donde él dice
si ustedes lo permiten, prefiero seguir viviendo porque la vida es lo mejor que conozco. Esta cosa de que en realidad cuando un poco la imagen de Urondo es esa cosa de la apuesta, ¿no? Esa toma del riesgo que significa apostar por eso que él llama ese salto que implica la revolución. Dice que es una patada golpeando a la puerta de nuestra desidia, dice. La revolución es eso, ¿no? Es algo que te tira a la puerta. Bueno, a mí me parece que esa manera vital de vivir la escritura lo convierte en algo que muchas veces a lo que se asocia a la literatura, que es algo como muerto, ¿no? Algo que está en los libros. Y Paco lo que muestra todo el tiempo con su escrito es que la literatura se trata de la vida, ¿no? Se trata de la vida, del amor, de la política, de la apuesta, del riesgo. En su caso, el riesgo que implica, bueno, enfrentarse a un sistema injusto y hacer el intento de crear una alternativa más vivible, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, Fabiana. Queremos hacerte un regalo de parte de las ediciones del Instituto del Pensamiento Socialista. Es una biografía de Rosa Luxemburgo que escribió su compañero Paul Frelich. Qué hermoso. Así que es Muchísimas un presente gracias por el regalo que nos has hecho vos con esta entrevista para el Talón. Bueno, muchísimas gracias, ha sido un placer. Me ha dado mucha alegría poder colaborar de alguna manera. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo episodio del Talón de Hierro.